respectiva valencia. Oro, Ya, ¿cuál es su símbolo? Au, Y ya, ¿con qué valencia? más 3 más 2. No, el oro tiene valencia más 1 más 3. ¿Con cuál de las dos valencias quieres trabajar? Más 3. Ya, con valencia más 3. Estamos respetando la fórmula que teníamos en el texto. Escribí el metal, que en este caso es el oro, y lo estoy mezclando con un oxígeno. Y tengo que respetar que me dice el metal y el oxígeno. Ahora aquí yo debo colocar, para darme cuenta, las valencias con las que está trabajando cada uno de estos elementos. Esto me sirve para yo saber cuántos subíndices o la cantidad de átomos de oro que va a tener esta molécula, la cantidad de átomos de oxígeno que va a tener esta molécula. Entonces lo que hago yo es intercambiar la valencia del oxígeno, va a pasar como subíndice para el metal, y la valencia que tiene el metal va a pasar como subíndice para el oxígeno. Esta parte siempre debemos hacer. En cualquier compuesto, cualquier combinación que yo esté trabajando, esto debo realizarlo siempre. El intercambiar las valencias. Y esto a mí me va a ayudar bastante para poder darme cuenta de cómo se los realizan. El único que cambia más o menos un poco el tema de poder colocar los subíndices es en los ácidos, pero luego el resto es así. Y otra cosa, los subíndices aquí y no van a bajar con el no van a bajar con el signo, solo va a bajar el número que tiene. Entonces eso me dice que voy a tener 2 para el oro y 3 para el oxígeno, ¿no es cierto? Estoy intercambiando y aquí ya está formado mi óxido. Esta sería la forma, la fórmula global que le dicen, o la fórmula correcta para escribir este óxido. Esto sería, yo por lo general me dicen óxido de oro, digamos, más 3. Yo voy a escribir directamente esto, lo que está encerrado en ese cuadro. No voy a realizar todo esto, pero yo sí debo saber o hacerme como una operación auxiliar para darme cuenta de que estos subíndices son correctos. ¿Ya? Ahora, para poderlos nombrar, estos compuestos, tenemos las nomenclaturas. Como vimos en la clase del día viernes, existen 3 tipos de nomenclaturas. La primera de ellas es la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura tradicional nos dice cómo se los nombraba antes, o una manera más común de poderlos nombrar. Y nos dice que yo debo partir nombrando el compuesto que yo estoy realizando. En este caso estoy realizando un óxido. No es necesario que ponga óxido metálico. Voy a poner directamente óxido. Entonces siempre voy a empezar por la palabra óxido. Luego voy a colocar la palabra de, si así fuera necesario. En el caso de que este compuesto, este óxido que yo estoy escribiendo, tuviera una sola valencia, por ejemplo la plata, que tiene valencia más 1, entonces yo escribo óxido de, voy a colocar esa palabrita y sigo con la palabra que le corresponde al metal. Pero si yo tengo
el metal con el que estoy trabajando tuviera dos valencias, entonces vamos a utilizar sufijos. Como tiene dos valencias, yo sé que hay una que es mayor y va a haber otra que es menor. Entonces, cuando es la mayor valencia, se utiliza el sufijo ico. Este sufijo me dice que va a ir a la terminación, ¿ya? Y cuando la valencia es menor, yo voy a utilizar el sufijo oso. Entonces, no es necesario ya que coloque la palabra de, sino que directamente voy a utilizar estos sufijos. El oro está trabajando ahorita con su mayor valencia, porque trabaja con valencia más 1 y más 3. Entonces, esta es la menor y la mayor termina en ico. Entonces, el nombre de mi óxido va a ser óxido áurico. Aquí para que podamos darnos cuenta. Óxido áurico. Si fuera con la menor valencia, esto sería óxido auroso. ¿Ya? ¿Esto es para qué? Porque si a mí me dicen directamente óxido de oro, y ya, pero yo necesito saber con qué valencia va a trabajar el oro para poder intercambiar las valencias y conocer los subíndices que vamos a tener. Yo entonces necesito identificar eso. Cuando es una sola valencia no es necesario porque ya nosotros sabemos, pero en estos casos sí es necesario colocarlo de esa manera. Ahora tenemos después la nomenclatura stock. Esta nomenclatura stock nos dice que tenemos que nombrar de una manera un poquito más sencilla. Seguimos nombrando con la palabra óxido, como vimos anteriormente. Siempre va a ir la palabra óxido porque ese es el compuesto que nosotros estamos realizando. Ahora aquí siempre voy a colocar de, la palabra de. No, sin importar si tiene una o dos valencias. Pero lo que va a cambiar es lo siguiente. Yo voy a colocar óxido de seguido del nombre del metal, que en este caso es el oro. Pero entre paréntesis y en números romanos, yo voy a escribir la valencia con la que está trabajando el metal, que en este caso es 3. Y de esa manera yo estoy identificando la valencia que tiene este metal. Por último, tenemos la nomenclatura IUPAC o nomenclatura sistemática, también se la denomina. Esta nomenclatura IUPAC es una de las que está tratando de reemplazar a estas dos nomenclaturas. Y eso nos dice lo siguiente. Yo debo ver la fórmula final que tengo. Veo que tiene oxígeno. Voy a empezar de la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Veo que tiene el oxígeno primero y veo que tiene un 3. Entonces esto voy a utilizar ya también con prefijos. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Este es un 3 y el 3 es, aquí aparte lo voy a colocar, el 3, para el 3 se utiliza el prefijo tri. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero pongo tri, porque con eso estoy identificando la cantidad de oxígenos que tengo en esta fórmula. Luego pongo trióxido, porque es un oxígeno. Si esto fuera en vez de oxígeno un hidrógeno, entonces sería trihidrógeno, ¿ya? Pero aquí estoy trabajando con los óxidos. Trióxido de
y sigo con el, no con el metal que está trabajando, que tiene dos átomos. Y para ello se utiliza el prefijo di. Entonces voy a colocar trióxido de oro. Aquí ya no es necesario que coloque las valencias o que ponga oso o ico para identificar, sino yo ya estoy viendo aquí cómo es esta molécula. Si a mí me dan el nombre, entonces yo ya sé que esto, para empezar, está trabajando con oro y con oxígeno, porque aquí menciona el oxígeno, el óxido, y menciona también el metal. Me dice trióxido, yo sé que voy a colocar aquí un 3, y me dice dioro, sé que va a ser un 2. De esto yo puedo sacar que el 2 es la valencia del oxígeno y el 3 es la valencia del oro. ¿Ya? Esto tal vez por eso se la denomina, se la ve un poco más sencilla, porque esa es la manera de poder identificarlos más fácilmente. ¿Está claro hasta aquí, Ángela? ¿Tienes alguna duda? Vamos a hacer un ejercicio más con esto y tú me vas a ayudar para poder hacerlo. ¿Tienes alguna duda? No, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer aquí abajo uno más. Aquí. A ver. ¿Cómo se llama este metal? Ángela. Plomo. Plomo. ¿Qué valencias tiene? Plomo. +2. +2, +4. Sí, está bien. +2 +4. Ahora aquí vamos a trabajar con valencia +4. ¿Ya? Y esto tiene valencia -2. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Igualarlo. Igualarlo o intercambiar sus valencias, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar aquí? ¿Cuántos plomos tengo? ¿Cuántos átomos de plomo? 4. No. El 2, de... 2, 2. Exacto, ¿no es cierto? Porque el del oxígeno va a pasar para el metal. Y para el oxígeno, ¿cuántos tengo? 4. 4, perfecto. Ahora aquí hay algo todavía que podemos hacer nosotros. Cuando vemos valencias pares para ambos componentes de la fórmula, yo puedo simplificar. Puedo sacar aquí su mitad, que va a ser 1, y saco a este otro lado la mitad, que es 2. ¿Ya? Esto en el caso del oro, por ejemplo, que está aquí arribita la valencia, no se puede hacer porque son diferentes, una es par y la otra es impar, pero en este caso sí se puede y siempre vamos a simplificar. ¿Ya, Tania? O perdón, ¿ya, Ángela? Dentro de la química, para realizar estas fórmulas, el número 1 se sobreentiende, ya no se lo coloca. De ende yo ya sé que esto es un átomo de plomo, 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces ahora vamos, me dice sus nombres en las 3 diferentes nomenclaturas. La nomenclatura tradicional, ¿cómo sería? Óxido plúmbico. Exacto, óxido plúmbico, porque está con su mayor valencia. La nomenclatura stock,
¿Cómo sería la nomenclatura stock? Óxido de plomo 4. Exacto. Y la nomenclatura IUPAC. ¿Qué prefijo vamos a utilizar para el número 2? Vamos a empezar con el di, ¿verdad? Dijimos que para 2 el prefijo es di. Y yo veo que tiene primero 2 oxígenos. Entonces, yo coloco dióxido. Ya no es necesario que ponga monoplomo, porque el mono indica 1, ¿no es cierto? Y ya no debo colocar plomo, sino directamente yo voy a colocar la palabra plomo. Y nada más. ¿Está claro? Ángela, ¿cuál de las 3 nomenclaturas te parece más complicada para poderlo nombrar? Vamos a ir avanzando, ya son las 5, ya deberíamos pasar a la siguiente clase. Vamos a hacer pero uno más, que es lo que son los óxidos no metálicos, que ese es el siguiente punto de acuerdo al texto. Se denominan óxidos no metálicos o ácidos. Estos son llamados también óxidos ácidos porque al momento de reaccionar un óxido con un agua nos van a formar ácidos, los ácidos oxácidos como conocemos. Por ello es que es muy necesario el poder conocer esto. Estos también se los denomina anhídridos porque son compuestos que han perdido una molécula de agua dentro de lo que tienen, ¿ya? Dentro de su fórmula. La manera de poder seguir escribir estos óxidos es esta: escribo el no metal más el oxígeno, seguido me forma no metal con oxígeno. Es el mismo proceder que con los óxidos metálicos, se sigue de la misma forma, ¿ya? Lo único que cambia aquí es que es un no metal. Las nomenclaturas que tienen son las 3 mismas: nomenclatura tradicional, stock y nomenclatura IUPAC. Solamente que aquí para la nomenclatura tradicional yo ya no voy a utilizar la palabra óxido, sino voy a llamarlo anhídrido, ¿ya? Cuando yo escucho anhídrido ya sé que me está hablando acerca de un óxido no metálico. Esa es la diferencia que tienen. Se trabaja con el tema de las valencias igual, pero como los no metales tienen más valencias, 4 valencias, 5, entonces yo ya no voy a poder diferenciar solamente con la palabra oso o ico, sino que es necesario ahora que yo utilice con prefijos para poderlos diferenciar. Como tengo en esta tablita la valencia más 1 y más 2 de los no metales, vamos a utilizar el prefijo hipo y al último vamos a utilizar el sufijo oso. Esto para empezar y esto para terminar. Luego para las valencias más 3 más 4 yo voy a utilizar solamente el sufijo oso y ya no necesito colocar prefijo. Para la valencia más 5 más 6, de la misma manera voy a utilizar solamente el sufijo ico.
Para la valencia 7, que es la más grande que tenemos dentro de la tabla de los metales y no metales, voy a utilizar el prefijo per y el sufijo ico. ¿Ya? Esto para utilizar la nomenclatura tradicional. Entonces vamos a hacer un ejemplo que utilice todas las nomenclaturas. A ver, Tania, tú dime ahora por favor un no metal con el que se quiera trabajar. Azufre. Perfecto, azufre. Anhídridos, aquí le voy a colocar O, óxidos no metálicos. ¿Qué valencias tiene el azufre, Ángela? Más 2 más 4. No. ¿Qué se llaman? Los no metales tienen valencia, para empezar, valencia negativa. La primera, tu compañera nos dijo que vamos a trabajar con el azufre y tiene las valencias menos 2, más 2, más 4, más 6. Vamos a trabajar con las 3 valencias. El negativo no vamos a utilizar. Como vimos en la anterior clase, solamente se utiliza el negativo para formar los ácidos hidrácidos, ¿no es cierto? Vamos a realizar con las 3 valencias ahora que tiene. La fórmula me dice que yo escriba el no metal seguido del oxígeno, siempre con un subíndice 2, porque sabemos que no se encuentra solo en la naturaleza. Escribo las valencias y lo que tengo que hacer aquí es intercambiar. Ya siempre tengo que intercambiar. Entonces aquí tengo la nueva molécula, 2 para el azufre, 2 para el oxígeno, pero ambos son pares. ¿Y qué puedo hacer cuando son pares? Simplificar. Y la nueva fórmula, la fórmula global, me va a quedar así, porque el 1 se sobreentiende, ¿verdad? Entonces ya he formado mi anhídrido. Ahora esto vamos a colocar el nombre. Para la nomenclatura tradicional dijimos que vamos a utilizar de la misma manera, vamos a utilizar ahora la palabra anhídrido. Esta es la forma tradicional de llamarlos. Ahora aquí yo tengo que hacer uso de la tablita que les había mencionado. Y está trabajando mi metal con valencia 2. Entonces, ¿qué prefijo vamos a utilizar? ¿Qué prefijo, chicas? La valencia 2. ¿Qué prefijo y sufijo debemos utilizar para poderlo nombrar? Hipo. Hipo, claro, está bien. Hipo, y luego escribo el nombre del no metal. No puedo decir hipoazufroso, sino que esto se escribe sulfuro, se puede decir, el azufre, ¿ya? Entonces, hiposulfuroso. Y aquí hemos empleado el sufijo y el prefijo para valencia más 2, que es la menor valencia que tiene. Para la nomenclatura stock, y yo debo nombrarlo ahora óxido.
Como vimos anteriormente, siempre va a llevar la palabra de azufre, pero voy a identificar la valencia con la que está trabajando en paréntesis y en números romanos. Para la nomenclatura IUPAC, parto por la fórmula final que tengo del compuesto con el que estoy trabajando. Empiezo de derecha a izquierda para poderlo nombrar. Y tengo un oxígeno, ¿verdad? Entonces yo pongo aquí, para uno el prefijo es mono, ¿verdad? Y escribo monóxido de azufre. Y esto está haciendo seña a esta fórmula. ¿Ya? Esa es la manera de poderlos nombrar. Nos quedan 2 valencias más. Y vamos a trabajar con ustedes. Ahora hacemos con la valencia más 4. Escribo el no metal, que sigue siendo azufre, más oxígeno 2. Tengo el azufre y tengo el oxígeno. ¿Qué debo hacer ahora, Tania? Debo intercambiar las valencias, ¿no es cierto? Para poder saber cuál va a ser el subíndice del nuevo metal con el que estoy trabajando. Del nuevo compuesto, perdón. ¿Cuántos átomos voy a tener de azufre, Ángela? 2. 2. ¿Y cuántos del oxígeno? 4. 4. Igual que el plúmbico, ¿no? Aquí todavía yo los puedo simplificar, como vimos anteriormente. Su mitad 1 y su mitad 2. Y ahora la fórmula final va a ser esta. Y ya está. Debo hacer todos estos pasos si es que todavía no puedo comprender bien al formular estos compuestos. Ahora vamos por el nombre. Seguimos con Tania. ¿Cómo sería en la nomenclatura tradicional? Dioxígeno. La nomenclatura tradicional. Sí. Para la nomenclatura tradicional debemos empezar con la palabra anhídrido, ¿verdad? Anhídrido. Este tiene la valencia más 4, entonces no necesito utilizar prefijo, sino directamente sufijo. Y va a ser sulfuroso, anhídrido sulfuroso. Y aquí estoy utilizando el sufijo. Con esto yo ya sé, al decir oso, sé con qué valencia está trabajando este no metal. Ahora también la nomenclatura stock. Para la nomenclatura stock empezamos por la palabra óxido, porque este, aunque esté trabajando con un no metal, sigue siendo un óxido, ¿verdad? Óxido de azufre. Y entre paréntesis la valencia con la que está trabajando escrita en números romanos. Por último, a ver, el último intento. Vamos, Tania, la nomenclatura IUPAC. Era la que me estabas mencionando hace un momento, donde debo ver la fórmula final. ¿Cómo sería? Dióxido de azufre. Exacto. Dióxido de azufre. Solo digo azufre porque hay uno solo en la fórmula, ¿verdad?
dióxido de azufre. Y listo, he completado con esta otra valencia, que es valencia más 4. Y por último, ahora vamos a hacer con su valencia 6, que este es uno de los más utilizados, ¿ya? Más oxígeno. ¿Qué debo hacer aquí? En este paso debo intercambiar las valencias, ¿verdad? Y colocarlas como subíndices para el otro elemento. ¿Cuántos átomos de azufre tengo, Tania? ¿Cuál va a ser el subíndice? 3. No, ¿por qué 3? La valencia que tiene el oxígeno va a pasar como subíndice para el no metal. Y la valencia que tiene el no metal va a pasar como subíndice para el oxígeno. Este tiene valencia 2, entonces va a ser subíndice 2 para el azufre. Y el 6 va a pasar para el oxígeno. Ahora sí se entiende, o esta partecita no están entendiendo bien para que les vuelva a repetir. Como veo que son valencias pares, entonces yo saco su mitad. Y aquí me queda una sola molécula para el azufre y 3 moléculas para el oxígeno, ¿verdad? Entonces ahora sus nombres. A ver, vamos con Ángela. ¿Cómo nombraríamos en la nomenclatura tradicional? Anhídrido de azufre. No, no lleva la palabra de. Anhídrido de anhídrido. Como está trabajando con valencia 6, de acuerdo a la tablita que hemos visto, solamente vamos a utilizar sufijo ico. Entonces, sulfúrico. Exacto, bien, sulfúrico. Listo. Como mencionamos antes, estos prefijos y sufijos que utilizamos en esta nomenclatura tradicional son para poder darnos cuenta de la valencia con la que está trabajando el no metal en este caso. Si me dicen escriba la fórmula del anhídrido sulfúrico, yo debo tener muy clara esa tablita que está en el texto, la que nos dice que para 1 y 2 va a haber un prefijo y un sufijo, para 3 y 4 solo sufijo, 5 y 6 solo un sufijo, y para 7 va a haber prefijo y sufijo, ¿ya? Y así no poder equivocarme al momento de formular el compuesto que me está pidiendo. Ahora la nomenclatura stock, Ángela, ¿cómo sería? Óxido Ya. de azufre 6. Exacto, nada más. Esta es un poco más sencilla, parece, ¿no? Óxido de azufre y entre paréntesis la valencia escrita en números romanos. Por último, la nomenclatura IUPAC, Ángela. Trióxido de azufre. Ajá, exacto, está muy bien. ¿Está claro, no, chicas? Esta partecita debemos conocer muy bien, porque todo lo que sigue adelante va a ser lo mismo, repetitivo, ¿ya?
trióxido de azufre. Y listo, hemos trabajado con todas las valencias del azufre. Pero ahora vamos a hacer un hito más para que puedan ver el tema de la valencia 7 que se trabaja. Vamos a escribir este no metal. ¿Cómo se llama este no metal? El manganeso trabaja, este es el no metal manganeso. El manganeso trabaja como metal y también trabaja como no metal. Tiene esa característica, es un elemento anfótero. Como metal trabaja con valencias +2 y +3 y como no metal trabaja con valencia 7, ¿ya? Entonces entra dentro de estos compuestos que estamos haciendo, que son los anhídridos. Mi fórmula ahora intercambiando va a ser esta. A ver, vamos, Tania. ¿Cuántos átomos voy a tener de manganeso? 2. 2, perfecto, ahora sí, ¿no? Y para el oxígeno, ¿cuántos tengo? 7. 7, exacto. En este caso tengo valencias diferentes, una par y la otra impar, entonces no lo puedo simplificar, pero se queda de esa forma. Y ahora aquí vamos a escribir las nomenclaturas. A ver, vamos con Tania nuevamente. ¿Cómo sería la nomenclatura tradicional? Anhídrido Ya, está bien. de manganeso. Ya, no. La valencia 7, dijimos que de acuerdo a la tablita, utiliza prefijo per y sufijo ico, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso es lo que tenemos que nombrar. Utilizamos el prefijo que nos dice per, seguido del nombre. Como se llama manganeso, entonces yo escribo per mangan. Y ahora voy a aumentar el sufijo que es ico, ¿verdad? Eso va a ser anhídrido permangánico. ¿Ya? Eso va a ser para la nomenclatura tradicional. Cuando digo, escucho ya que me dicen per, puede ser perclórico, perbrómico, periódico, perfluórico. Yo ya sé que va a ser con la valencia 7, ¿ya? Eso siempre tenemos que tomar en cuenta. La nomenclatura stock, ¿cómo sería, Tania? Óxido de manganeso. ¿Ya? ¿Qué más tengo que hacer? Números. Entre paréntesis y en números romanos, ¿verdad? Escribo su valencia. Sí. Ahora, por último, ¿cómo sería la nomenclatura IUPAC? Y aquí se los voy a colocar que para el 7 utilizamos como prefijo hepta. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Óxido, porque primero nombre el oxígeno, ¿no es cierto? Sí, óxido. Exacto, está bien. Ahí. Heptaóxido, ¿de qué ahora? De manganeso. Exacto. De manganeso. Ay, no, aquí estamos mal. Aquí sería, como tenemos dos manganesos,
sería heptaóxido de dimanganeso. exacto, dimanganeso. Ahora sí, todo lo que yo veo en la fórmula que tengo en el recuadro, eso es lo que tengo que anotar, ¿ya? Eso hemos hecho para ver cómo se trabaja con todas las valencias que tienen estos y cómo se los puede nombrar. Esto tienen que practicar un poquito, ¿ya? Para que pueda ser más fácil para ustedes. Luego tenemos aquí los óxidos salinos o mixtos. Estos compuestos se forman con un solo metal. Esto se va a dar con metales solamente. Los metales trabajan con 2 valencias como máximo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se aplica aquí. Voy a formar los 2 óxidos con la menor valencia y con la mayor valencia y los voy a mezclar para formar un nuevo óxido que se va a llamar óxido salino u óxido mixto. Esto solamente se da para los metales de los grupos ditrivalentes y ditetravalentes. Esto es con los que tienen valencia más 2 más 3 y más 2 más 4. Solamente se da con esos, no se da con los demás metales. Entonces es por ello que solo trabajamos con hierro, níquel, cobalto, plomo, estaño, platino, cromo y manganeso. ¿Ya? Lo que les decía hace un momento, se realiza primero ambos óxidos, como está aquí. Primero hago el óxido cobaltoso y luego escribo el óxido cobáltico. Aquí este cobaltoso está trabajando con valencia más 2. He intercambiado, he simplificado y me ha quedado una para cada uno. Y el cobáltico trabaja con valencia 3. Entonces se intercambia y nos queda de esta manera. Luego nos dice que debemos realizar una suma aritmética con los subíndices que tienen. Aquí se ha ido a un costado, debería estar aquí abajo como una suma algebraica o aritmética, perdón. Entonces primero escribo el metal, seguido del oxígeno, y lo que debo hacer después es sumar los subíndices que tienen cada uno. Entonces digo 3 más 1, 4, ¿verdad? Y para el metal ahora es 2 más 1, 3. Y esta es la fórmula del óxido mixto. ¿Ya? Esa es la forma de escribirlo. En caso de que sean valencias pares, como nos dice aquí, el plomo trabaja con valencia más 2 y más 4. Y eso es lo que yo tengo aquí. Cuando tengo estas valencias pares en ambos casos, yo debo colocar siempre un 2 aquí adelante, como para que se iguale, más o menos. ¿Esto para qué? Para que aquí abajo luego yo no se tengan que sumar o simplificar las valencias, ¿ya? Entonces, con este 2 aquí adelante, yo digo ahora que hay 2 átomos de plomo y 2 átomos de oxígeno, porque el 2 está multiplicando a ambos componentes de esta molécula. Entonces, para sumar, yo voy a decir aquí 2 más 2 que tiene el oxígeno, 4, 1 más 2 del plomo, 3. ¿Ya? Y esa es la manera de poderlos formular. La nomenclatura que tienen es la misma, se repite, pero para la nomenclatura tradicional vamos a utilizar la palabra óxido, sí, pero luego vamos a colocar óxido salino, puede ser óxido doble o también podemos decir óxido mixto, seguido del nombre del metal con el respectivo sufijo con el que va a trabajar.
Entonces, vamos a trabajar aquí. Óxidos salinos directamente les voy a colocar, ¿ya? ¿Con qué metal quieres trabajar, Ángela? Uno de los que hemos mencionado. Lo pondremos al... ya, le pondremos al hierro, ¿está bien? ¿Cuál es su símbolo del hierro? ¿Está bien? Fe. Sí. Perfecto. Le vamos a colocar aquí arribita las valencias, ¿ya? Para que nos podamos dar cuenta. Y vamos a escribir directamente. Como las valencias son pares, vamos a intercambiar y se van a simplificar, entonces nos va a quedar así, con un átomo cada uno, ¿verdad? Pero aquí va a ser diferente para el otro. ¿Está bien esto que he escrito? Sí. Sí, ¿verdad? He intercambiado, se entiende, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ir acortando un poquito. Entonces ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Voy a escribir aquí al ladito en limpio, ya sabemos de dónde y cómo ha salido cada uno. Entonces, ahora, ¿cuántos átomos me va a quedar de oxígeno? Sumo, ¿verdad? 3 más 1, 4 para el oxígeno. 2 más 1, 3 para el hierro. ¿Está bien, no es cierto? Este que hicimos arriba es mi óxido ferroso y el que tenemos aquí abajo es mi óxido férrico. ¿Ya? Esta va a ser mi fórmula final, la fórmula del óxido salino de hierro. ¿Ya? Esa es la forma de poderlos formular. Es así sencillo, no es complicado. Ahora aquí, ¿qué me falta? Escribir el nombre, ¿no es cierto? Para la nomenclatura tradicional me dice que yo debo colocar la palabra óxido, seguida de la palabra salino, doble o mixto. Entonces aquí escribo óxido doble, le vamos a poner ahora, óxido doble ferroso guión férrico. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque estoy trabajando con ambas valencias, con los dos óxidos estoy trabajando. Entonces pongo óxido doble ferroso férrico. ¿Ya? Para la nomenclatura stock voy a escribir de la misma manera. Óxido de hierro, pero en este caso lo que voy a hacer es colocar entre paréntesis las valencias con la que está trabajando. A ver, aquí le vamos a hacer una revisadita, no sé si es con guión o con punto y coma, o con coma directamente. Las valencias, más 2, más 3. Y para la nomenclatura IUPAC, de la fórmula final
que tengo, la que estoy utilizando, con ello es que yo voy a nombrar de la misma manera que hemos nombrado los otros. Para el número 4, el prefijo que se utiliza es tetra. Entonces esto va a ser tetraóxido de trihierro. ¿No es cierto? Porque tiene 4 oxígenos y tiene 3 hierros. Entonces estoy escribiendo tal cual lo que me dice la fórmula. ¿Está claro, chicas? ¿O hacemos un ejercicio más? Está sencillo, pero ¿no ve? Igual como hemos ido haciendo los otros, lo único que varía aquí es la suma de los subíndices. E incluso para colocar los nombres también está más fácil. Vamos a pasar al siguiente punto, que son los peróxidos. Como no tenemos mucho tiempo y tenemos que hacer un tema más, tendríamos prácticamente 25 minutos para avanzar. Los peróxidos, por favor, le van a dar una leída. No es difícil de poder formularlos. Y tampoco son muy utilizados al momento de realizar lo siguiente que viene. ¿Ya? Esto es para poder conocer. Aquí nos está explicando cómo se forma, cuál es la definición que tienen estos peróxidos también, que solamente se da con algunos metales, tampoco se da con todos, ¿ya? Tiene la nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura IUPAC también. Ahora sí, nos pasaremos a este punto que nosotros sí vamos a utilizar, que son los hidróxidos. Estos hidróxidos se los denomina también bases. Cuando vemos esta OH aquí dentro de una fórmula, yo digo automáticamente que esto ya es una base. ¿Qué significa esta palabra base? Que es básico, que es algo contrario al ácido. En la escala de pH se mide de ácido a básico, ¿ya? Entonces, esto es lo contrario a un ácido, ¿ya? Y se da por la siguiente fórmula. Yo debo escribir primero un óxido, cualquiera que sea, y lo voy a mezclar con agua. Al mezclarlo con agua, voy a obtener lo siguiente, el metal y esta OH. Esta OH estaría entrando más o menos como un elemento, para que se puedan dar cuenta, a diferencia de los otros casos que hemos estado haciendo. Eso es como si fuera uno solo. La valencia que va a tener todo ese grupo va a ser -1. Esa OH se denomina grupo hidróxido o grupo oxidrilo. Es la manera de poderlo nombrar. Como vemos aquí está entre paréntesis, es porque como si fuera uno solo, ¿ya? Y trabaja todo esto con la valencia -1. Esa es la valencia que tiene este grupo. Para poder nombrar, se hace de la misma manera, con la nomenclatura tradicional. Pero aquí tengo que colocar primero la palabra hidróxido. Puedo colocar hidróxido de, como dice aquí, litio, en el caso de que tenga una sola valencia. Pero si tuviera dos, como vimos hace un momento con el hierro, va a ser hidróxido ferroso o tal vez hidróxido férrico, para identificar con cuál de las dos valencias está trabajando. Y para la nomenclatura stock, ahora también se coloca la palabra hidróxido de, luego escribimos el nombre del metal y entre paréntesis la valencia con la que está trabajando. Para la nomenclatura sistemática o IUPAC también cambia el inicio. Yo no digo monohidrógeno, monooxígeno o monóxido, digamos, no. Sino que como todo esto ahora es un grupo,
yo veo que aquí hay un solo átomo en esta fórmula del grupo oxidrilo. Entonces escribo monohidróxido de potasio. ¿Ya? Sencillamente esa es la forma de poderlo hacer. Y ahora vamos a ver aquí. A ver, ¿con qué metal no hemos trabajado? A ver, Ángela, ¿tú sabes cómo se llama este compuesto? ¿O Tania? Esta Hg es el símbolo del mercurio. El mercurio trabaja con valencia más 1 y más 3, si no me equivoco. A ver, denme un segundito. El mercurio trabaja con valencia más 1 más 2, perdón, me estaba equivocando. Vamos a trabajar aquí con su valencia 2. Entonces, si tiene valencia más 2 y menos 2 del oxígeno, vamos a intercambiar, como son pares, simplificamos y nos queda un átomo de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, aquí, este es mi óxido mercúrico, porque está trabajando con la mayor valencia. Ahora aquí lo que yo debo hacer es lo siguiente. Esto lo voy a separar un poquito para que se puedan dar cuenta. Me dice que debe quedar el metal y luego el grupo oxidrilo. Todo esto que está dentro de paréntesis tiene valencia menos 1. Y en este caso hemos decidido que el mercurio trabaje con valencia 2. Aquí, de la misma manera que hemos hecho anteriormente, yo debo intercambiar la valencia para colocar como subíndice al otro elemento. Entonces esto ahora me va a quedar así. Me dice que tengo un átomo de mercurio, que no lo vamos a colocar porque se sobreentiende. Pero para el grupo oxidrilo, yo tengo un 2. Lo que me dice que aquí tengo 2 átomos del grupo oxidrilo y un átomo de mercurio. ¿Ya? Esa es la manera de escribir. Ahora, en el caso, aquí arribita voy a colocar de que estuviéramos trabajando con el mismo mercurio, pero con su valencia más 1 y el grupo oxidrilo más menos 1. Yo voy a intercambiar las valencias y mi fórmula final va a ser esta. Ya no necesito utilizar paréntesis, porque el 1 se sobreentiende, como dijimos, ¿verdad? Pero yo ya sé que esto es una base. Entonces ahora vamos a nombrarlo. En la nomenclatura tradicional dijimos que vamos a empezar nombrando con la palabra hidróxido, ¿verdad? Para identificar. Entonces yo escribo aquí
hidróxido, y de la misma manera voy a identificar la valencia con la que está trabajando de acuerdo al sufijo que tenga. Como este tiene la mayor valencia, debo colocar la terminación ico. Entonces esto va a ser mercúrico. Hidróxido mercúrico. Si se fijan, el nombre es similar al del óxido del que está saliendo. Lo que cambia es la primera palabra, que es un hidróxido, el compuesto con el que estamos trabajando. Luego escribimos la nomenclatura stock y también debemos colocar la palabra hidróxido de mercurio y entre paréntesis la valencia del metal con el que está trabajando. Y por último, la nomenclatura IUPAC. Esta nomenclatura IUPAC, no nos olvidemos que va a ser de esta fórmula final con la que yo estoy trabajando. Tengo dos grupos oxidrilos, entonces yo voy a decir aquí dihidróxido, porque hay dos átomos del grupo oxidrilo. Entonces hidróxido de mercurio, solamente mercurio porque no tiene solamente tiene un átomo. ¿Ya? Esa es la manera de poderlos formular. ¿Tienen alguna duda? No. Ya, está claro, ¿no? Se sigue los mismos pasos. ¿Ya? No, como están viendo, no hay algo diferente aquí o algo fuera de lo que estamos haciendo. Entonces, este sería el avance del tema número 6, combinaciones con el oxígeno.